actualización de noticias. Vamos a conversar ahora, pues continuando con las averiguaciones y acciones y reacciones con respecto ya a lo que más o menos tenemos ya consolidado el equipo ministerial, pero confirmado, por supuesto, Fernando Zavala, ahora sí para presidir el Consejo de Ministros. Estamos con el economista Kurt Burneo, es viceministro de Economía, el director del BCR, es presidente del Banco de la Nación, investigador ahora de Centrum Católica. Muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotros, Kurt. Buenos días con todos. Naturalmente, en todos los gestos políticos y de inauguración de una nueva administración, suele primar el pedido, pues, en fin, de tener una relativa posición constructiva. Pero en todos esos casos siempre queda en incógnita de decir, estaremos encontrando las mejores fórmulas para el desarrollo económico, que ese es el punto clave en el que estamos siempre, ¿no? Como lo hemos visto en la campaña, finalmente siempre las necesidades exceden largamente las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, etc. Entonces, y ahí vienen ya las doctrinas y vienen las teorías, y ahí uno sí sabe perfectamente que no hay unanimidad, y no hay posibilidad de unanimidad, como tampoco hay posibilidad de decir vamos a acertar en todo, porque sí, es un mundo complicado. ¿Cuál es su imagen, la imagen que usted se hace de la administración Kuczynski, de las personas que lo rodean, de lo que se ha dicho en este momento? Una expectativa absolutamente favorable, porque en principio quizás pueda hablar con alguna ventaja, porque conozco a no pocas de las personas que acompañan a Pedro Pablo, en este caso, por ejemplo, personas tan cercanas. El gremio economicista. ¿No? Inclusive he trabajado con alguna de ellas, el caso de Fernando Zavala también, a quien conozco bastante tiempo. Entonces, parto de una visión absolutamente optimista, porque son personas bien intencionadas, son personas que conocen el sector público, han estado en el sector privado, o sea, han estado a los dos lados de la mesa. Y es importante haber estado en los dos lados de la mesa para poder entender las lógicas. Pero que no tienen una expertise política, ni una militancia política explícita. Pero, a ver, don Raúl, la militancia en política es relativa, digamos, porque primero habría que discutir si realmente estamos hablando de partidos, en todo el sentido de la palabra. Si lo vemos por membretes, quizás la respuesta sería afirmativa. Pero si lo vemos en términos de lo que realmente se constituyen partidos políticos, con doctrina, con ideología, con cuadros, con acción política durante el tiempo y no solamente por coyunturas electorales, quizás como que hay una distancia. Por otro lado, yo creo que lo fundamental es el conocimiento tanto el expertise que viene de haber trabajado en el sector público como en el sector privado, porque permite entender la lógica de las reacciones, de un lado frente a decisiones del otro y viceversa. Y eso creo que es muy importante en el caso de ellos para lo que son lo que correspondería a las decisiones de políticas públicas. Entonces, cuando se dice que quizás, para hablar en casos más específicos, en el caso de Fernando, que faltaría algo de experiencia política, yo diría que la tiene, y la tiene en términos bastante importantes, no solamente por los cargos que ha desempeñado, sino por el conocimiento, digamos, de haber estado al otro lado de la mesa también, que permite lo que acabo de mencionar, el saber la posible reacción de un sector, en este caso el sector privado, frente a políticas públicas que se diseñan a partir del Estado y viceversa. Eso yo creo que es importante a la hora, digamos, de toma de decisiones y de expectativa respecto a la performance de esta nueva administración. Señor Burneo, usted es un economista que ha estado en el Estado y queríamos saber cómo juzga usted el compromiso cuantificado más importante que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer, que se puede reducir la pobreza en el Perú a 10% en el curso de los próximos 5 años. ¿Qué posibilidades ve de que se pueda cumplir y qué hay que hacer para poder llegar a esa meta? Habida cuenta, por otra parte, de que el presupuesto 2017 tiene que ser votado en las próximas semanas. El elemento clave definitivamente es el crecimiento económico. Se puede llamar a sorpresa lo que digo, porque los programas sociales son importantes, pero si uno evalúa y mira la evidencia empírica a nivel internacional de los países que han tenido éxito en reducción de la pobreza y sobre todo reducción de la cantidad de pobres que no retornan a tal condición, el factor fundamental no son los programas sociales son paliativos.
En realidad, la forma de cómo se elimina la pobreza es a través del empleo de mejor calidad, y como todos sabemos, el empleo es una demanda derivada del accionar de las firmas. En la medida en que promovemos la acción de las empresas, en la medida en que se promueve la inversión, por ejemplo, que es básicamente privada, la inversión pública, digamos, no es tan importante en términos cuantitativos. 20%, ¿no? Estamos hablando de la inversión pública, la inversión privada representa 4 veces lo que es la inversión pública. Entonces, en la medida en que se promueve inversión, en la medida en que se promueve acción económica de las firmas, estamos promoviendo empleo. La idea es que sea empleo de calidad, en la perspectiva de que el empleo de calidad es lo que sí va a permitir avanzar en el tema de reducción de la pobreza. Y en cuanto a las metas, yo creo que son perfectamente factibles, pero todo depende de la dinámica del crecimiento económico, y a su vez eso depende de las políticas económicas que se plantee, tanto el lado del fiscal como el lado monetario. Pero de la factibilidad yo creo que es perfectamente dable, a pesar de que el contexto internacional no nos ayuda mucho, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? Vamos a hacer una pausa, 9:28, y continuamos. Que, en fin, crean confianza, etcétera. Pero al mismo tiempo persisten las dudas acerca de qué cosas significa hoy día fortaleza institucional. Institucionalizar, mejorar las instituciones representativas y fundamentales en donde somos un desorden. ¿Qué cosa representa en este momento tener una visión integradora en materia de distritos, regiones, valles? Allí hay un gran desorden. En otras palabras, el tema de la articulación parece ser clave. Articulación entre los ministerios, para comenzar, de eso ya se ha tocado también, es decir, ¿para qué tanto ministerio? Todavía seguimos en la misma historia, porque para poder resolver el tema de los atrasos y retrasos vamos a crear de nuevo un ministerio de regionales, de gobiernos regionales. Bueno, eso de regionalización no suena muy coherente, ¿no es cierto? Digamos, tamaño del Estado, eficacia del Estado, relaciones con los sectores productivos, relaciones con los sectores sociales. La demanda son multiplicadas y en realidad no tenemos el dinero suficiente. Es decir, después de que tenemos un periodo eleccionario donde todo se promete, bajamos a la realidad y entonces allí encontramos dificultades. Y allí sí empieza el cuestionamiento de decir, ¿este gobierno la está haciendo o no? Los primeros pasos son básicos, fundamentales, lo reconocía aquí Zavala. Pero al mismo tiempo se necesita tener una clara conciencia de que tenemos necesidad de coincidencias políticas y de una cierta lógica de decir, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a perder el tiempo una vez más, como lo hemos estado perdiendo en buena medida en los últimos tiempos. Bueno, sin duda, don Raúl, la articulación es clave. Y no solamente hablamos de articulación del Poder Ejecutivo con el Congreso, así es, que a diferencia de otras circunstancias, no teníamos en el Congreso la abrumadora mayoría de una agrupación política en general, en particular. Pero por otro lado, la articulación implica hablar de articulación del gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ese es el otro tipo de articulación, digamos, que está como tarea pendiente. Ahora, si estamos hablando en términos mucho más concretos, en el Perú existe una ley de bases de descentralización, que es lo que significa transferir competencias y recursos desde el gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales son los gobiernos regionales y las municipalidades. El punto es que se han transferido recursos, se han transferido competencias, pero no capacidades de gestión. Y eso es una carencia fundamental si queremos ver la performance del Estado. Ahora, porque al final estamos hablando, cuando hablamos de Estado... Generar capacidades de gestión a ese nivel no es nada fácil también. Eso supone tener un gran, enorme esfuerzo educativo, formativo, etcétera. Pero yo siempre diré que para poder pensar en soluciones, primero hay que pensar y identificar problemas. Y en este caso, un problema es la insuficiencia de capacidad de gestión en los gobiernos subnacionales, que inclusive es heterogéneo, porque hay regiones que destacan por su capacidad de gestión y sus resultados, y hay otras regiones, digamos, que distan bastante de los mismos. A nivel de los gobiernos locales pasa igual, o sea, la cosa es heterogénea. En la medida en que no reconozcamos que es necesario dotar de capacidades básicas de gestión
a los gobiernos subnacionales, vamos a tener más de esa desarticulación y al final, don Raúl, lo que le interesa a la persona, al ciudadano, ¿qué cosa es? El ciudadano paga impuestos y en contraposición de esos impuestos espera servicios en cantidad y calidad por lado del Estado. Cuando hablamos del Estado hablamos de los 3 niveles de gobierno. Entonces la articulación es clave justamente para que empoderar la condición de ciudadanos, porque si no vamos a tener más de lo mismo. Y eso está relacionado a aspectos tan simples y tan importantes como, por ejemplo, la tan mencionada y demandada conciencia tributaria. En el Perú, ¿por qué la gente elude o evade impuestos? Porque sencillamente no siente que hay una compensación adecuada respecto a los impuestos que paga en relación a los servicios que el Estado le presta. Entonces se necesita empoderar al Estado en el sentido, digamos, de que sea un proveedor en cantidad y calidad necesaria de servicios que reclaman los ciudadanos. Miremos los temas de seguridad ciudadana para comenzar y la sensación de desaliento es bastante importante y bastante notoria. Lo vemos todos los días y esa es una tarea urgente que debe ser acometida, pero no solo por el gobierno nacional, sino también por los gobiernos subnacionales. Señor Burneo, usted es un investigador en uno de los principales centros de investigación de nuestro país, que es Centrum de la Universidad Católica, y nos ha dicho, a partir de su experiencia como activo en la política y ahora como investigador, que hay que crear empleo en los sectores que más mano de obra demandan. Y mencionó el turismo. ¿Cómo es posible que se quiera hacer eso cuando en 5 años este gobierno no ha sido capaz de crear la pista número 2 del Aeropuerto Internacional de Lima? ¿Qué falla en el Estado para que una cosa tan grave como esa y un requisito tan indispensable para recibir más turistas no se haya podido realizar en 5 años? Si nosotros apostamos a sectores como el turismo, es fundamental contar con la infraestructura necesaria para que puedan venir los turistas. Y lo que usted menciona, digamos, es el tema relacionado a la segunda pista del aeropuerto, donde hay problemas por el lado del saneamiento legal de los terrenos por los cuales se construiría la segunda pista. Ese es un tema antiguo, pero ojo que el contrato que tiene el Estado con Lima Airport Partners tiene alrededor de 14 adendas. Y eso significa que hay un problema de estructura en cuanto a lo que es el contrato. Es normal que hayan adendas en los mismos, pero no en esa magnitud. Se puede, digamos, diferenciar las cosas en base a los sectores, pero evidentemente hay un problema que está irresoluto porque no hay un pronunciamiento de las autoridades en este caso respecto a cuándo finalmente el tema va a estar resuelto. Si no resolvemos el problema de infraestructura, no podemos pensar, digamos, en lo que es turismo, porque hay que recordar lo siguiente. Para justamente reducir la pobreza, lo lógico, lo natural y lo sostenible es generar condiciones para empleo de calidad. Eso depende mucho, digamos, de la situación o evolución de la economía, del crecimiento del Producto Bruto Interno. Lo interrumpo un ratito porque estamos con Julio Cisneros, que es 9:49. Bueno, señor Burneo, como siempre usted sabe la tiranía de la radio y sus tiempos. Pero en líneas generales podemos convenir en que estamos iniciando un camino con esperanza, como siempre suele ocurrir, pero que se necesita ir afinando poco a poco los mecanismos y tener claridad y capacidad de concordancias, ¿no es cierto? Pero sobre temas puntuales, ¿no? Ya no estamos hablando en generalidades. No, cosas muy concretas, don Raúl. O sea, cuando se habla de revertir la pobreza, la medicina o la receta es generación de oportunidades de empleo de calidad. Y eso está conectado con la dinámica del crecimiento del producto. Pero hay que ver en qué sectores, y hay que incidir en aquellos sectores que son intensivos en mano de obra, como el caso de agroexportación, como el caso de turismo, por mencionar algunos, donde, para mencionar cifras, ¿no? Con $100,000 de inversión, por ejemplo, en el sector turismo, genera más o menos 20 puestos de trabajo. Esos mismos $100,000 en minería genera 0.3 puestos de trabajo. Entonces, tenemos que, si quiere, la munición dedicarla, digamos, a aquellos sectores que son intensivos en mano de obra. Pero claro, cuando hablamos de turismo, la precondición en la infraestructura. Así es. Y ahí la tarea es larga, pero yo creo que con el conocimiento y el expertise de las personas en la administración de Pedro Pablo, las cosas pueden llegar a buen puerto. Muy bien, muchas gracias, don Burneo, como siempre. A ustedes por la invitación. 9:51.